Bienvenidos a la sesión 1 de la unidad número 3, correspondiente a la materia de mantiene sistemas de transmisión de potencia de tipo eléctrico y mecánico. En esta ocasión hablaremos un poco de la generación, transformación y transporte de la energía eléctrica. Como ya sabemos, uno de los elementos fundamentales para un circuito eléctrico es la fuente de poder, la fuente de energía o la fuente de voltaje. Es la que nos da precisamente la fuerza electromotriz para provocar corriente eléctrica. Pero, ¿qué tipos de generación existen? Uno de los más útiles en la vida diaria son las baterías o los acumuladores. Dentro de la batería existen ciertas reacciones químicas al interior, las cuales provocan la polarización de la misma y generan un voltaje o fuerza electromotriz. Por lo tanto, el tipo de generación de estos dispositivos son precisamente la generación a través de procesos químicos. Uno de los más utilizados a nivel mundial y en la mayoría de aplicaciones en generación son precisamente los electromagnéticos, es decir, utilizan la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo para provocar las cargas eléctricas. En estos casos se necesita de un movimiento comúnmente circular para que ese movimiento pueda hacer la generación de las cargas eléctricas a través de un motor generador. Por lo tanto, un generador de tipo electromagnético hace una transformación del movimiento de energía mecánica a eléctrica. Por ejemplo, podemos tener máquinas que combinen más de una acción o transformación energética. Por ejemplo, si tenemos un generador que utiliza gasolina para producir potencial para producir energía eléctrica, como son los generadores, por ejemplo, en un rancho o en un lugar donde no llega la red eléctrica, o simplemente es un sistema de seguridad para no perder energía eléctrica en caso de un corte de energía. Este tipo de generadores utilizan varios procesos. En primera, utilizamos la quema de un combustible, que sería una energía química. Esa quema del combustible hace mover a una parte mecánica, en donde está precisamente la parte de movimiento circular a través de pistones normalmente. Estos pistones generan un movimiento circular que se transmite a través de unas flechas hacia unas bobinas, y dentro de ese motor generador existe también un campo magnético, y al momento de mover las bobinas en ese campo magnético pues se generan las cargas eléctricas. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya es un proceso. Desde la combustión, que sería energía química, pasa a energía mecánica, y de mecánica la transmite a electromecánica, que al fin de cuentas provoca electromagnéticamente cargas eléctricas. Por ejemplo, un dispositivo como tu calculadora. Como podemos ver, la mayoría de calculadoras internamente tienen una batería y funcionarían con energía únicamente química. En el caso de la calculadora que tenemos en pantalla, pues tiene dos tipos de generación de energía. Una, que es la química, que está en la batería interna que tiene, y otra es la solar o la fotovoltaica. Esta transforma los fotones de luz en energía eléctrica. Producir energía eléctrica es una cosa, pero ya producida, ya generada esta energía eléctrica tiene que llegar a los hogares o donde se va a aplicar para generar trabajo, ya sea en la industria o simplemente en los hogares. A esto es lo que le llamamos una red de transmisión. Como podemos ver en el diagrama que tenemos en pantalla, se genera, de ahí existen varias fases para hacer la transmisión de la energía hasta que llega a los hogares o a la industria. En este caso hay varios elementos, pero el elemento fundamental es precisamente el generador, que hace precisamente la transformación de un tipo de energía, ya sea calor, luz, movimiento, etc., a energía eléctrica. Para transmitir la energía eléctrica tenemos que tener en cuenta el concepto de potencial eléctrico. Es decir, si queremos utilizar la energía eléctrica es necesario llevar lo que se produce precisamente al lugar a donde se consume. Pero la cantidad de energía que se transporta por unidad de tiempo dependerá precisamente de las líneas eléctricas, en este caso de los cables. ¿Por qué es importante tener en cuenta el concepto de potencia eléctrica o potencial eléctrico?
Como recordamos o si recordamos en la unidad pasada vimos el concepto de potencial eléctrico y definía que el potencial eléctrico no es más que la multiplicación del voltaje o la fuerza electromotriz por la cantidad de electrones que pasan por un segundo, es decir, por la cantidad de amperes o amperios que pasan a través del cable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo genero un potencial y lo quiero transmitir de otro lado? Pues el calibre del cable es directamente proporcional a la cantidad de intensidad eléctrica o corriente eléctrica que deseamos conducir. Como ya hemos visto, entre más electrones pasen por segundo en un cable, este cable deberá de tener un área transversal mucho mayor, es decir, su diámetro debe ser mucho mayor, su calibre debe ser mucho mayor. Por lo tanto, imagínense cables de 1 metro de diámetro para poder transmitir corriente eléctrica. Una tiene un costo, entre más material utilizo, pues es más caro. Y la otra es precisamente la construcción. Qué difícil ha de ser, ya sea enterrar ese cable o imagínense las torres que necesitaríamos para cables tan grandes. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se hace es aumentar una de las dos cantidades del potencial y disminuir la otra. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos que transmitir un potencial de 680 megawatts de un lugar a otro, podemos transportar esa energía a 80.000 volts con una intensidad de 8.500 amperes. O aumentamos el voltaje, por ejemplo a 400.000 volts, y vean qué es lo que pasa con la corriente. Ya no serían 8.500 amperes, sino únicamente 1.700 amperes. Y esto es lo que se hace en la vida diaria. Al momento de generar, aumentamos la cantidad de voltaje para que de una estación a otra la corriente sea lo menor posible y luego hacemos la reconversión. Es decir, cambiamos ahora, disminuimos voltaje para aumentar la corriente. Recuerden que por el principio de la conservación de la energía no podemos crear ni destruirla, pero si se dan cuenta el potencial o la potencia es la misma, ¿sí? Lo único que hicimos es aumentar una de sus características, que sería voltaje o amperaje, y disminuir la otra para que no haya ese problema de la conservación de la energía, o sea que no podemos crear energía ni destruirla, simplemente transformarla. Basado en esto, para la transmisión de corriente alterna es utilizado un elemento llamado transformador que hace precisamente eso. Los transformadores ya sea que aumenten o disminuyan el voltaje inducido de un lado a otro. Es decir, si en la parte primaria, como vemos en la figura en B1, I1 y N1, si en la parte primaria tenemos un gran voltaje y del otro lado sale un voltaje más pequeño, lo que se estará aumentando es la capacidad de corriente eléctrica y viceversa. Si metemos voltaje del lado del secundario donde está B2 pequeño y lo pasamos a un voltaje mayor a B1, dense cuenta que el voltaje aumentará pero la capacidad de corriente eléctrica disminuirá. Y esto es lo que va o lo que sucede en una red eléctrica, como podemos ver a continuación. Generamos. De esa generación, por ejemplo, normalmente tenemos de 3 a 36 kilovolts. De ahí pasa por un sistema de transformación, a lo que le llamamos las centrales, y lo vuelve a elevar de 110 a 380 kilovolts, que es lo que le llamamos la alta tensión. Si se dan cuenta, en ese momento transporto mucho voltaje, pero poca corriente. Pero para que ese voltaje, para que esa energía se pueda utilizar, tendremos que regresar, tendremos que disminuir la cantidad de voltaje, por lo tanto podremos aumentar la capacidad de corriente eléctrica. Como podemos ver, de ahí se baja a las redes de reparto que van de entre 25 y 132 kilovolts hasta llegar a las estaciones o subestaciones locales
en donde esos 25.000 volts y 132.000 volts se van a traducir a lo que le llamamos líneas de media tensión, que son de 3 a 30 kilovolts, que serían de 3.000 a 30.000 volts. Esas líneas de media tensión, por ejemplo, llegarán a los centros de transformación que están en las calles, que están ahí por sus casas, y harán la conversión de esos 3 a 30 kilovolts a lo que normalmente utilizamos en casa, que son de 120, 125 hasta 220 volts. Estos sistemas de transformación se hacen precisamente para disminuir la cantidad de amperes que tiene que soportar los cables. Por lo tanto, los cables tendrán un diámetro menor. Ahora bien, como ya hemos visto, uno de los sistemas más importantes dentro de una red eléctrica es precisamente la generación de la energía eléctrica. Por tal motivo, vamos a realizar una actividad, la actividad número 1 correspondiente a esta unidad. En la actividad número 1, desarrollarán un organizador gráfico. Ustedes podrán definir si quieren hacer un mapa mental, un cartel, un póster o una infografía. Los formatos pueden ser ya sea digitales o físicos. Si es digital, tendrían que enviar el producto o lo que hicieron en formato PDF. Lo pueden hacer en cualquier software, pero para enviar el producto deberá ser en formato PDF. Si es en físico, si lo hicieron en una cartulina, si lo hicieron en un papel cascarón, etc., lo que se les pide es que hagan su organizador y de ahí le tomen una foto lo más claro posible, que tenga muy buena calidad para que podamos observar los detalles antes, al momento de recibirlo. Lógicamente, el tema principal de este mapa mental, cartel, póster o infografía es los tipos de generación de energía eléctrica. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos que debe de incluir su trabajo? Una, pues los diagramas, imágenes, esquemas del sistema de generación. Dos, ¿qué proceso de conversión energética se presenta? Como vimos en los ejemplos al principio de esta lección, convertimos de energía química a energía eléctrica, algunos de energía mecánica, de ahí energía magnética, de magnética eléctrica, unos de energía química, luego energía mecánica y luego por último energía eléctrica. Eso es más o menos. Ahora, ¿qué requerimientos se necesitan para generar ese tipo de energía? O sea, si yo quiero generar, por ejemplo, energía a partir del viento, bueno, la materia prima o la situación geográfica es de que esos dispositivos deben de estar instalados en un lugar donde haya suficiente viento para mover las aspas de un generador eólico. Eso es lo que se refiere a los requerimientos. Por eso se les pone ahí que pueden ser las materias primas y de qué tipo de materias primas se necesitan, las instalaciones, si hay una instalación en particular, qué características del ambiente o recursos naturales necesitan. Esto es en forma sintetizada. Recuerden que es nada más un organizador gráfico. Puede ser únicamente a través de imágenes o simplemente conceptos muy directos. Y por último, que especifiquen qué tipo de impacto ambiental tendrán o tienen ese tipo de generadores energéticos. Pero ¿qué vamos a investigar? La investigación se hará únicamente de este tipo de generadores de energía eléctrica. Son como las centrales térmicas de combustión, las centrales térmicas nucleares, centrales hidroeléctricas, centrales solares térmicas, centrales fotovoltaicas, parques eólicos, generadores de biomasa, centrales geotérmicas y la energía maremotriz. Pues hemos llegado al término de esta primera sesión. Les recuerdo, cualquier duda o sugerencia a través del correo electrónico estaré pendiente. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión.